Ahora sí. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar un par de minutitos más de cortesía, por si se uniera alguien más a la reunión y empezamos. Sí, aquí, cuando le den. Voy a ponerle al inicio. Bueno, cuando quieran. Cuando quiera Fernando, vaya. Pues Belén, nos quitamos la cámara, ¿vale? Estamos aquí, pero para Vale, no quitaros... Vale, perfecto. ¿Vale? Tomás, y empezamos. ¿Te vas a silenciar, Lu, que tienes ruido con el micro? Lucía, silencio. ¿Quieres tener un problema con el micro? A ver, espera, si hay alguien más aquí. Este también. Pues sí, ¿no? Ya. Muy bien. A ver si salta alguien, lo vamos. Sí, Bueno, yo pues yo creo. creo que... Ana, Belén, ¿podemos empezar? Yo creo que sí, ¿no? Podemos Que son empezar. 3 minutitos Podemos de empezar, sí. cortesía. Pues nada, muchísimas gracias a todos por conectaros a esta presentación de la convocatoria de ayuda Red de Impacto contra el cáncer. La asociación tiene una trayectoria extensísima en convocatorias de ayudas, pero casi siempre ligadas a la investigación. Esta es una primera vez en otro tipo de ayudas, también para luchar contra el cáncer, pero con otro enfoque. Y nada, pues muchas gracias por conectaros, no me extiendo más, os dejo con Ana Fernández, directora de participación de personas con cáncer, y Belén, la responsable del Observatorio contra el Cáncer, para que nos cuenten en qué consisten estas convocatorias. También está nuestra compañera Lucía Bout, que es directora de Asuntos Públicos, y nada, ellas nos van a contar un poco en qué consisten estas ayudas y cómo pueden contribuir a la lucha contra el cáncer. Muy bien. Pues empezamos, si quieres. Vamos a compartir una presentación que nos ayude a explicaros. De todas formas, toda la información, mucha de ella ya está en la página web, y pronto subiremos a esa página web las bases de la convocatoria. Pero sí hemos querido compartir con todos vosotros y nada, agradeceros enormemente que hayáis encontrado un hueco muchas veces en una agenda muy complicada para compartir con nosotros esta iniciativa. Iniciativa que, como decía Fernando, aunque la Fundación Científica de la Asociación sí tiene una enorme trayectoria en todo lo que es la financiación de investigación y de ayudas dentro del campo de la investigación, para la asociación es una primera iniciativa que hoy tanto Ana como a mí, que somos las responsables de las líneas de financiación que os vamos a presentar, pues nos hace mucha ilusión y esperemos que sean bien recibidas por todos vosotros y por muchas más entidades que puedan participar. Pues vamos ya directamente a comentaros un poco la convocatoria. El propósito de las ayudas Red de Impacto contra el Cáncer es fundamentalmente apoyar y conectar entidades que trabajan para reducir el impacto social que una enfermedad como el cáncer tiene en nuestro país. Teníamos como dos premisas básicas o líneas de dirección que han guiado todo este proceso. Por un lado, queríamos, y de hecho el propio nombre, yo creo, de la convocatoria resalta estas dos líneas que queremos propiciar. Por un lado, crear una red de colaboración para impulsar el conocimiento
entre todos aquellos que tenemos algo que ofrecer para este conocimiento, con el objetivo último de fomentar la equidad y dar voz a aquellas personas que viven con el cáncer. Y además una iniciativa que permita o que una de alguna forma todo lo que es la investigación, los grupos de investigación, los centros especialistas en la investigación con otro tipo de entidades como son las organizaciones científicas o sociales que apoyan y trabajan para el enfermo y el afectado del cáncer y, por supuesto, a la comunidad de los pacientes y todos juntos avanzar hacia un abordaje más humano, más integral y con todas las miradas posibles. Con este propósito, estos dos propósitos, nace Red de Impacto contra el Cáncer. Red porque queremos formar red e impacto porque queremos evaluar y disminuir el impacto de la enfermedad. La siguiente es pues también la filosofía, que es generar conocimiento, diseñar soluciones y transformar realidades a través de redes de comunicación. En este primer año vamos a lanzarlo con 2 vías o 2 líneas estratégicas muy diferentes probablemente, tocan polos muy diferentes las dos, pero que nos parece que en eso también aporta valor, ¿no? Cómo hemos sido capaces de unir en una misma iniciativa 2 líneas de trabajo, de investigación o de subvención tan diferentes. Por un lado, toda la línea de financiación de Más Datos Cáncer, que como el mismo nombre indica, probablemente va más dirigida, luego entramos más en el detalle, a todo lo que tiene que ver con el poder de los datos, de las fuentes primarias para el conocimiento y para evaluar las equidades e inequidades en cáncer en nuestro país. Y una segunda línea que es pacientes con voz, donde el poder, lo que queremos es dar valor al poder de la participación de los pacientes para la transformación de los datos, del sistema, de la medición, de la evaluación y del conocimiento. Ahora entramos un poquito más en detalle de cada una de las líneas. La siguiente es Más Datos, como os decía. Más Datos fundamentalmente es una línea de convocatoria para proyectos dirigidos a generar conocimiento y compartir datos que nos ayuden fundamentalmente, lo que os decía, a reducir desigualdades y a evaluar las equidades e inequidades de nuestro país en todo el itinerario del paciente. Serían proyectos fundamentalmente, luego habrá más detalle, para crear fuentes primarias de datos que nos permitan obtener información de prevención, de diagnóstico precoz, de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento y de final de vida del paciente con cáncer. El siguiente que queremos profundizar es daros ejemplos, pero como veis estamos abiertos. Queremos mejorar y evaluar la equidad y ejemplos de proyectos que podrían ser subvencionables dentro de Más Datos Cáncer, pues serían lo que ya os generación de datos o fuentes primarias, elaboración de indicadores o sistemas de seguimiento en cualquiera de las dimensiones del itinerario de paciente, estudios comparativos, armonización de resultados y matrices de seguimiento en todo lo que es cada una de las dimensiones. Fomento de colaboraciones científicas y observatorios, registros de cáncer que ya están o que hay gérmenes de posibles registros de cáncer que nos permitan tener más datos y una información mucho más cualificada. Desarrollo de herramientas digitales que nos permitan la compartición de datos en estos itinerarios del paciente. PRON, PRED,
todo lo que son apoyo al trabajo en redes de actividad de participación ciudadana y con pacientes. Quiero decir, incluimos dentro también de Más Datos Cáncer todo lo que tiene que ver con la evaluación de los pacientes y la aportación del paciente a la investigación en datos. Y ahora un poco Ana ya profundiza en pacientes con voz. Vale, gracias Belén. Efectivamente, la otra línea grande de proyectos subvencionables tienen que ver con todo lo que es impulsar lo que llamamos la voz del paciente, y es la participación en su más amplio sentido. La idea es buscar proyectos que impulsen participación en todos los ámbitos estructurales de la organización, desde la gobernanza hasta sistemas de co-creación de procesos, de actividades, todo lo que tiene que ver con itinerarios participativos dentro de una estructura, sea social, o sea, de administración pública, o de empoderamiento directo de pacientes. Ahora veremos también ejemplos de algunos posibles proyectos, que no son todos, es simplemente para dar una idea de qué significa esto de pacientes con voz, o en el caso de Más Datos Cáncer, qué significa Más Datos Cáncer. Vamos a pasar a algunos ejemplos para hacerlo rápido, porque la verdad que nos hace tanta ilusión que esperamos proactividad y creatividad en los proyectos que lleguen. No hay que centrarse solo en el punto 1, 2, 3 y 4. Agradeceríamos que alimentarais con toda la creatividad posible para intentar impulsar lo que es la participación del paciente. Por ejemplo, en proyectos que ayuden al paciente a participar. No podemos dar por hecho que es fácil coger a una persona y ponerla en un espacio participativo. A veces hay que formar, hay que empoderar, hay que ayudar a que esa persona participe. Esto es muy interesante. Hay temas también de ayudar a co-crear elementos y campañas co-creadas con pacientes. Puede ser también objeto de proyecto, siempre que no sean actividades puntuales y que no tengan continuidad. Tiene que verse hilada muy bien la participación en todos los procesos participativos de una co-creación de campañas, de actividades, de estructuras, de procesos, ahí al poder la imaginación. Estrategias institucionales de atención y acompañamiento que integren también la perspectiva del paciente. Un caso muy simple, un proceso o un itinerario asistencial podría ser co-creado con pacientes. Buscamos también impulsar toda esa actividad, un paciente activo dentro de las estructuras asistenciales. También nos interesa mucho ver ese tipo de proyectos. O desarrollo también de proyectos que coordinen acciones territoriales dentro de una comunidad autónoma, dentro de una provincia o a nivel de diferentes comunidades autónomas. Todo lo que genere red participativa nos interesa mucho en este proyecto, no solo en un único lugar, sino que permitan crear redes de pacientes con voz o de procesos creados con pacientes con voz para aprendizaje e innovación. También esto nos interesa mucho. Os hemos dado una pincelada, le paso la palabra otra vez a Belén. Bueno, en general, ¿quién puede solicitar las ayudas? Pues estamos muy abiertos y se ha abierto mucho la convocatoria a muchos tipos de entidades y probablemente quizás la restricción o única restricción fundamentalmente que tenemos son entidades que tengan una actividad principalmente comercial y que tengan ánimo de lucro, ¿no? Probablemente es la restricción máxima. Por el contrario, pueden solicitar la ayuda asociaciones, fundaciones, centros académicos, universidades, centros de investigación, entidades públicas o de administraciones con competencia en salud o en social o inclusión social, dado que los aspectos sociales también se incorporan de forma prioritaria tanto en Más Datos como en pacientes con voz, entidades sin ánimo de lucro, por supuesto, que trabajen con información sanitaria, social o territorial, entidades o agrupaciones de entidades que desarrollen pues, cualquier tipo de investigación, grupos colaborativos de investigación, hospitales que desarrollen una línea de investigación o una línea de incorporación de los pacientes a los sistemas de prestación que ese hospital desarrolla. Con lo cual, como veis, quizás la única restricción en este aspecto pues serían entidades con fines claramente lucrativos, que evidentemente al ser una subvención que está bajo el paraguas de la Ley General de Subvenciones y la Ley de Mecenazgo, pues evidentemente queda fuera todo lo que es una entidad lucrativa. Por lo demás, estamos casi abiertos a cualquier tipo de entidades. Con respecto a más o menos las grandes características de la convocatoria la vamos a lanzar con 1,5 millones de euros
para este primer ejercicio. Las ayudas máximas por proyecto que se van a ofrecer en las diferentes líneas, en Más Datos Cáncer será proyectos de hasta 200.000 euros y en el caso de pacientes con voz un máximo de 150.000 euros. Limitaciones, sí, hay un número, una entidad puede presentar un único proyecto por línea estratégica, por lo cual una entidad puede presentar un proyecto para Más Datos y un proyecto diferente para pacientes con voz, pero solo un único proyecto. Las ayudas pueden cubrir el 100% de los costes del proyecto que se solicite. Sin embargo, sí es cierto que se valorará una participación financiera minoritaria de la entidad solicitante o del grupo de entidades que soliciten el proyecto. No es requisito imprescindible contar con esa cofinanciación, pero sí será valorada por nuestra parte en el caso de que las entidades solicitantes incorporen esa dotación financiera. La duración del proyecto puede ser entre 12 y 24 meses, en principio sería lo que está previsto, y el territorio son todo proyectos de territorio español, no va a ser una convocatoria abierta a nivel internacional y europeo, y puede ir desde un nivel más local hasta el estatal. Es cierto que dado que queremos hacer redes, cuanto mayor sea la cobertura, más de una provincia, las cooperaciones interterritoriales, pues eso será valorado en la fórmula de evaluación de los proyectos. Aunque y se valorará la red de colaboración, eso no significa que si una entidad se presenta sola, se descarte. No, puede presentar un proyecto, una entidad en exclusiva, pero es cierto que la colaboración entre varias entidades se valora positivamente a la hora de determinar el proyecto, pero no es excluyente por el hecho de que la entidad se presente en solitario. Siguiente, así, el proceso de evaluación es abierto y transparente. Cada proyecto que se presente será analizado por al menos 3 evaluadores que son independientes según un sistema de baremación que ya está armonizado por cada línea de acción. Aunque son muy parecidos los baremos que se utilizan en ambas líneas, sí es cierto que hay matices diferenciales por la diferencia de proyectos que nos pueden llegar a Más Datos o a pacientes con voz. Un proceso que integra la perspectiva de las personas afectadas. Por supuesto, un comité de evaluación tendrá un presidente y un vicepresidente que serán órganos de gobierno de la entidad, de la asociación, y luego cada una de las líneas de financiación tiene 5 vocales de miembros evaluadores. En el caso de Más Datos Cáncer serán 4 expertos de diferentes ámbitos de la oncología, pero siempre un paciente que valore, de tal forma que cada proyecto será valorado al menos por 2 expertos y un paciente en la línea de Más Datos. Por supuesto, como entenderéis, en la línea de voz a paciente, el peso de los pacientes en el comité de evaluación es mucho mayor. Y Ana, si quieres aclarar tú. Vale, no está aquí todavía. No. Vale, en el caso de los proyectos que entren en la línea de pacientes con voz, van a ser evaluados por, casi al contrario, más pacientes que expertos. Va a haber una tríada en la que probablemente haya 2 pacientes y un experto evaluador. Esa es la diferencia en el peso de la evaluación de pacientes en cada una de las líneas. Vale, en general, los criterios de evaluación pues son estas 4 grandes categorías, pero que encontraréis mucho más detalle en el momento que os vamos a subir las bases
donde encontraréis detalle de toda la documentación que vamos a pedir y de todos los documentos que vamos a solicitar y también de los criterios de valoración que vamos a utilizar, que tienen que ver con la relevancia del proyecto en general, con el contenido técnico del mismo, con el impacto potencial que pueda tener a las redes ya existentes o a las futuras redes por crear y la capacidad de gestión de la entidad o del grupo de entidades que lo solicitan para sacarlo adelante, así como los KPIs que se derivan de cada uno de los proyectos en general. Ya os digo, tendréis mucho más detalle de este tipo de la evaluación y de los criterios que se van a utilizar cuando en el momento que os subamos las bases, que esperamos que sea pronto. De hecho, mira, ahí vamos al calendario, ¿vale? Eso es. Para que tengáis una idea de qué va a ocurrir a partir de ahora, el 15 de diciembre esperamos ya poder subir a una página web, que luego os daremos, las bases íntegras, ¿vale? Un documento extenso en el que veréis cómo se hace, qué hay que hacer, qué materiales, qué documentación, cómo se hace, en qué plataforma hay que subirlo, os explicará todo en detalle. A partir del 15 de diciembre lo tendréis ya publicado. A partir de ahí empieza el tiempo de presentar todos los proyectos que soliciten la subvención. Se cerrará el 6 de febrero la convocatoria, con todo lo que se haya recibido comenzará el proceso, una doble evaluación, hay una evaluación administrativa para ver si han sido en tiempo y forma, cumple todos los requisitos mínimos que os ha contado Belén de exclusión, ¿no? Y de inclusión, esa parte más operativa administrativa y en paralelo prácticamente, una vez que haya sido validada y dado OK que cumple los criterios administrativos, pasa a la evaluación de este comité que hemos hablado antes, de expertos y de pacientes, para hacer la última valoración de los criterios que habéis visto antes. Con toda esta evaluación se seleccionan ya los que cubren toda la cuantía que tenemos para esta convocatoria y esa lista pasará al órgano de gobierno de la organización para una decisión final. Y una vez que esté decidido, se lanzan y se publican. Y habrá una publicación alrededor de mayo, junio, calculamos, ¿no? Con firma de convenios y demás. Exactamente, de los proyectos. Eso es. Hasta ahora tenéis o disponéis de una página web donde está toda la información de la convocatoria y a través de esa página web llegaréis a un formulario de inscripción. En este momento hay un formulario de inscripción disponible para que todos aquellos que estáis interesados, si os metéis en la página y rellenéis el formulario, recibiréis en el momento que abramos, que es, si todo va bien y esperemos que así sea, el día 15 de diciembre, la información de que ya está disponible la página y ya podéis entrar dentro de la herramienta que va a gestionar todo el proceso de subida de documentación y de comunicación con nosotros para todo lo que es ese proceso. Habrá también un correo electrónico exclusivo para responder vuestras posibles dudas o los problemas que vayan surgiendo con todas aquellas entidades que introduzcan o que suban a la herramienta y tengan sus dudas, sus problemas o su pequeña formación para trabajar bien, porque es una herramienta y las herramientas no dejan de dar sus complejidades, con lo cual pondremos a disposición ese correo durante los 2 meses que va a estar abierto el proceso para subir los proyectos, donde podáis comunicaros en cualquier momento con nosotros y tener una respuesta rápida, porque sabemos que en es un tiempo limitado y que daros respuesta lo antes posible, ¿vale? Para que no consumáis un tiempo en gestiones o problemas para acceder a la herramienta. En la propia herramienta ella ya te irá diciendo, faltan 30 días, faltan 29 días, faltan 28 días, ya os irá informando, ¿vale? Pero sí os animo a que no lo dejéis, a lo mejor lo que es la subida
hasta el final, porque es cierto que hay mucha documentación que subir y que se puede ir generando procesos anteriores, aunque luego la memoria técnica pues la hagáis más adelante en todo lo que es el tiempo que vais a tener para hacer la solicitud. Pero os animo a que empecéis desde el primer día el contacto, a registraros como entidad, a registrar documentación como entidad para ir luego ir avanzando en el proceso de la herramienta. Bien. Y por nuestra parte, nada más, es un compromiso compartido y vosotros vais a ser tan protagonistas como nosotros. O sea, para eso hemos creado esta convocatoria, porque creemos que el cambio se construye entre todos. Unos solos, pues cada uno tiene su conocimiento, aporta lo que puede, pero realmente las cosas se cambian cuando hay mucha gente y que tiene muchas cosas que decir, pues se une y empieza a trabajar en una misma línea. Y esta es nuestra filosofía con la que hemos construido esta convocatoria. Vamos a dejar de compartir justo para ver si hay alguna pregunta ahora o poder tomar nota y contestarla también. Sí, eso es. En más ocasiones. Pues adelante, quien quiera compartirnos dudas, pues bienvenido será. No hace falta que levantéis la mano, yo creo. Yo ya, si alguien puede abrir micro directamente. Tenéis. Pues hemos ido muy rápido, o hemos ido muy claro, o hemos sido muy confusas, pero No, me imagino que ahora mismo es un primer acercamiento y es difícil más o menos. Belén, están escribiendo que no están pudiendo abrir micro. Que no pueden abrir micro. Vamos a ver si están escribiendo en el chat. A ver. Configuración de voz. Aquí no. No. Eso nos lo ha dejado. Nos lo ha dejado Fernando. A ver. Y a ver si somos capaces de. Esto no está. Preguntas del chat de Laura. Sí, pues en el chat. Mira, y si no por el chat, desde luego vamos a abrir el chat y vamos a poner. Mientras yo voy buscando. Encuentro. A ver, pregunta. ¿Te leo o lejos? Lee tú. Vale. Lee tú, por favor. No sé cómo estoy con el sonido que va fatal, pero. Bien. Vale. Pregunta Laura: ¿cuántos partners, instituciones puede haber, con o sin presupuesto asignado? Esa como una. 2. ¿Existe algún límite en el número de miembros del equipo? En el caso de que los miembros pertenezcan a diferentes instituciones, ¿cómo podemos asignarles presupuesto? 3. ¿Cómo podemos involucrar a otras asociaciones de pacientes? ¿Podrían participar como partners? 4. Si nos hemos presentado a las otras becas de la ASC, ¿podemos solicitar la ayuda? Bueno, pues empiezo quizás por la última, que es más fácil. En principio no tendrían, o sea, son muy diferentes los proyectos que se subvencionan en un sitio o en otro, pero en principio no existiría por el momento ningún tipo de limitación siempre que se justifique adecuadamente en una y en otra las actividades, los presupuestos y los gastos que se van a ejecutar. Con lo cual, eso sí es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que efectivamente no hay limitación, pero sí tiene que justificarse adecuadamente lo que va a una convocatoria, a una ayuda, con unas bases y con unas limitaciones tanto presupuestarias como de tal forma que luego no haya un conflicto a la hora de justificar los gastos, ¿vale? Eso con respecto a la última, que era si existe o no algún grado de limitación. Con respecto al número de partners institucionales, nosotros no hemos puesto ningún límite. Evidentemente, y ahí pido ayuda también a Pablo, que está por ahí, para que también me ayude a dar respuesta a estas que son, o a Julien, que veo en pantalla. En principio no hay límite
probablemente, no sé si Julian, ¿quieres ampliar la respuesta? No, simplemente que efectivamente no hay límite, pero se pedirá que haya un acuerdo, que haya un convenio de organización y de gobernanza. O sea, la repartición de tareas tiene que estar muy claro. Mientras más gente, más complicado diseñar una redistribución de tareas que sea funcional o sea, que bueno, hay que encontrar un equilibrio. Y en principio creo que los micros deberían estar habilitados ahora. Los Están ya estuve. habilitados, yo creo. Yo creo que sí, Sí, bien. sí, están habilitados. Si alguien Sí, lo sí. quiere probar. Sí, sí, están habilitados, pueden. Hay más preguntas aquí. Sí. ¿Cómo podemos involucrar a otras entidades de pacientes? ¿Podrían participar? Sí, sin duda pueden participar como partners, teniendo en cuenta lo que acaba de comentar Julián, ¿vale? El acuerdo entre ellas de colaboración en el proyecto. Claro, y en función de las actividades que vaya a desarrollar cada partner, pues tendrá el presupuesto que le corresponda, ¿vale? Claro. Si nos hemos presentado a otras becas, ya has dicho, ¿no? Que sí, que no hay ningún Sí. problema, ¿vale? Dicen, ¿se habilitará algún tipo de plantilla para preparar la memoria Sí. del proyecto? Sí. Sí, es una plantilla que tendréis a disposición pues en la propia página web en el momento que la tengamos, porque a lo mejor eso también os ayuda a ir preparando lo que es el proyecto, que luego evidentemente tendréis que descargar. Todo se ejecuta en la herramienta, eso sí, todo. Toda la subida de documentación, incluida cualquier tipo de plantilla que se va a solicitar, debe ser realizada a través de la herramienta. ¿Vale? Pero sí habrá una plantilla de proyecto. Si alguien tiene más, lo puede hacer o por el chat o con el micro abierto, con toda tranquilidad. De todas formas, si no se os ocurre, pues nos podéis escribir. Y nos escribís. O a través del formulario. Sí. Sabemos que tenéis interés y podemos seguir la conversación. Sin problema. ¿Puede aportar cofinanciación una empresa privada, como por ejemplo un laboratorio? Bueno, a ver, esto ahí, Pablo, quizás tú o Julian, vuelvo a daros la palabra para un poco ver cómo manejamos o cómo se contempla este tipo de cuestión. Sí, el límite es simplemente que no se admiten cofinanciaciones externas, o sea, externas o a la agrupación o a la o a la entidad. O sea que eso solo pueden ser fondos propios de la agrupación o de la entidad. Por lo tanto, un laboratorio que no fuera parte no sería miembro del equipo que realizaría el proyecto, su contribución no se podría valorizar, ¿no? Pues gracias por las preguntas, porque la verdad es que tienen mucho Sí, sentido mucho y sentido son y importantes. La verdad. No sé si Julián o Pablo queréis dar algún tipo de información que os parezca que puede ser relevante, que Ana y yo no hayamos hecho hincapié en este momento más, sobre todo los aspectos más administrativos, técnicos y demás. No, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Obviamente, cuando las bases estén publicadas, seguramente ahí sí que surgen más dudas. Ahí estarán publicadas las bases y estarán publicadas también la plantilla de cómo presentar la solicitud, estarán los requerimientos administrativos a presentar, y entonces ahí probablemente sea cuando os podáis encontrar con dudas, o cuando estáis pensando en plantear un proyecto en agrupación, sobre todo, pues puede ser cuando surjan más dudas. Pero yo creo que a este momento ha quedado bastante bien explicado. Vale. Pues os animamos, la verdad, a todos los que estáis aquí, incluso a que lo podáis difundir a compañeros, si no os encaja directamente a vosotros, igual a compañeros vuestros sí, y os agradecemos toda la ayuda posible, porque la verdad que estamos, como decía Belén, muy ilusionadas y la verdad que esperamos
buenísimos proyectos que seguro que todos tenéis en la cabeza y es cuestión de darle una vuelta para ver cómo encajan. Así que muchísimas gracias. No sé si Belén quieres... Nada más deciros, también insistir como Ana en agradeceros el interés y en que os animamos fundamentalmente. Sabemos que es una primera iniciativa, vamos a pilotar muchas cosas como iniciativa Nobel que es. Y seguro que aprendemos también mucho y ya hemos aprendido algo de vuestras preguntas, Sí. que efectivamente ya tenemos preguntas que añadir a la página web, que tiene su FAQ y algunas ya incorporaremos de estas que habéis hecho porque tienen su interés. Y nada, estamos a vuestra disposición. Y en el momento que tengamos os avisaremos a través de la página web a todos los que os hayáis inscrito interesados y añadiremos ahí el correo directo para que podáis formularnos todo aquello que necesitéis. Pues, Muchas gracias. muchas gracias y damos por cerrada la sesión, si os parece. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias.